Iniciamos la audiencia. Pasamos a la defensa del señor Solís Gayoso. Doctor, sí. Señor presidente, señores vocales, con su venia, la defensa técnica del señor Carlos Solís Gayoso procederá a exponer los fundamentos de hecho y derecho, por intermedio de los cuales procederé a sustentar la apelación de sentencia en vía de alegatos finales. Tal como lo señalé en sentencia anterior, el pilar de la presente defensa va a ser justamente en base a dos pilares muy importantes. Que es la afectación al derecho a la motivación, que está en el numeral 5 del artículo 139 de la Constitución, y el numeral 14 del artículo 139 de la citada norma. Entonces, para tales efectos, tenemos que analizar la sentencia desde el punto de vista formal y sustancial. La sentencia apelada tiene pues 84 folios, de los cuales, como ustedes podrán ver, le dedica a mi patrocinado dos caras. En dos caras, a mi patrocinado le dice que él es responsable en su calidad de tesorero por haber contribuido con su accionar al accionar del autor, que en este caso es el señor Salvador Castañeda Córdoba, que mi colega ya ha sustentado su defensa. Entonces, la sentencia recurrida habla como un procedimiento único, donde todos son responsables de todo, y en el caso de mi patrocinado es importante señalar que él solamente giró 90.000 soles. Eso es algo muy importante, que no hace una diferenciación. ¿Y cuáles son los comprobantes que él suscribió? Por favor. Entonces, tal como lo he señalado, considero que acá ha habido una falta de motivación. Y es una motivación aparente porque evidentemente es una construcción lógica de 84 folios. No puedo decir que no se ha trabajado. Pero lo que sí puedo decir es que esto es una reproducción muy similar a lo que trabajó en este caso el Ministerio Público en su acusación. Y como vuelvo a reiterar, solamente le dedica 2 folios a mi patrocinado. Y lamentablemente reproduciendo lo que el Ministerio Público ha sustentado en su acusación. Por favor, la siguiente. Tal como le he señalado, la apelación que corre en autos, que la planteó la defensa técnica que me antecedió, señala pues que mi patrocinado, en el momento que él actuó respecto a los hechos que le han atribuido, actuó de acuerdo a su rol. Mi patrocinado era gerente de tesorería y solamente emitió 6 comprobantes de pago. Mi patrocinado tiene muy bien establecido en el ROF cuáles son sus funciones. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucedió en el lapso de tiempo y en la línea del tiempo que el fiscal atribuye en su acusación, en lo que respecta a mi patrocinado? Efectivamente llegó un requerimiento, llegaron 6 requerimientos, de apoyo logístico de la Policía Nacional del Perú. Eso llega a la municipalidad, con atención lógicamente al gerente de transporte urbano, pasa a la oficina del gerente de transporte urbano, emite un informe técnico, pasa a la gerencia de transporte, a la gerencia de administración, ahí se da el inicio al trámite. Legalmente ahí se da el inicio del trámite del pago. La gerencia de administración lo deriva a la gerencia de presupuesto para certificación presupuestal e inicio del procedimiento. La siguiente, por favor. La gerencia de administración con la certificación presupuestal lo deriva a la gerencia de contabilidad. La gerencia de contabilidad revisa el registro contable y el devengado y lo devuelve a la gerencia de administración para la revisión financiera presupuestal y se proceda a la autorización del pago. Ojo, hasta aquí la gerencia de tesorería no interviene. La gerencia de administración lo debía recién a la gerencia de tesorería. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que hace la gerencia de tesorería? En este caso en específico y en todos los casos. La gerencia de tesorería tiene 2 áreas, ingresos y egresos. El área de egresos verifica el personal de egresos, porque se entiende que supuestamente el señor Carlos Solís actuó solo. Se entiende, por lo que ha planteado la Fiscalía, que él probablemente trabaja en una ventanilla cerrada y él se dedicaba a revisar todos los documentos. Estamos hablando de la segunda municipalidad más importante del Perú, la Municipalidad Provincial del Callao. Y la gerencia de tesorería está en el sótano, en una área bastante extensa, y hay una cantidad bastante considerable de personal. ¿Qué es lo que hace el personal de egresos? El área de egresos verifica monto a pagar, forma de pago, certificación presupuestal, registro contable, partida de egresos, devengado. Siguiente, por favor.
Luego de la verificación, la gerencia de tesorería procede al girado del CIAP y tramite el comprobante de pago con la emisión del cheque correspondiente. Recién ahí mi patrocinado, como funcionario del área, porque no lo va a hacer otra persona, recibe el expediente junto con otros comprobantes de pago. Porque en ese año, en el 2010, se emitieron 8.000 expedientes. Y es lo que no se sabe. Acá se piensa que el expediente estaba solo, que el señor Solís solamente se dedicó a realizar ese expediente. Totalmente falso. En ese año había un promedio de 8.000 expedientes y 680 por mes, ¿no? Por cual la razón de mi patrocinado físicamente era imposible que se ponga a revisar todos y cada uno de los expedientes. Por eso es que el abogado que me ha antecedido ha planteado un tema respecto a lo que viene a ser la imputación objetiva de prohibición de regreso, porque son trámites que ya no se revierten ni regresan al área original. Es un trámite consecutivo. Y con esto, por si acaso, no quiero hacer una defensa que mi patrocinado no es responsable y son responsables los demás funcionarios. Totalmente equivocada. Y no quiero que se entienda así. Cada uno ha cumplido su rol. Mi patrocinado, dentro de todo el procedimiento, es el último. Y tiene todos los informes técnicos. La siguiente, por favor. Entonces, planteada en este caso, justamente como lo establece la sentencia, hemos planteado este tema, pero consideramos que subordinado a este tema se debe desarrollar solamente 2 derechos constitucionales vulnerados, señores, porque es importante, como usted, que tengamos la objetividad para ver cuáles son esos vicios procesales insubsanables que merecen que la sentencia sea declarada nula, porque yo no estoy pidiendo absolución. Yo considero que esta sentencia debe ser declarada nula y todos los procesados, en todo caso, deberían ir a un nuevo juicio con un juez lógicamente imparcial. Esa es mi posición. Entonces, tal como lo hemos desarrollado por escrito, acá ha habido una confusión, señores. Y es una confusión que lamentablemente viene desde la etapa previa al proceso. ¿Cómo comienza esta investigación, señores? Con una denuncia periodística. Un día domingo sale en la primera plana del Comercio una denuncia por malos manejos de un general. ¿Qué es lo que hace el órgano de control interno de la municipalidad? Un examen. Y como lo he mencionado ya en otros informes, los exámenes del órgano de control interno son de 2 tipos. Informe de control simultáneo, informe de control posterior. No hay otro tipo de examen. Sin embargo, acá se ha emitido informe especial. Es la primera vez que un tipo de informe. Pero bueno, eso lo ha emitido la Fiscalía para formalizar la investigación preparatoria, para justificar que esto se investigue. Bueno, estamos en una etapa donde finalmente llegamos a la etapa de juicio. Y aquí, personalmente considero que no se ha tomado en cuenta algo muy importante. Primero, en lo que respecta a mi patrocinado no le estaba girando un cheque a cualquier persona, a un comandante, a un subalterno. Le estaba girando el cheque al jefe regional policial del Callao y corre en autos la resolución suprema del presidente de la República que lo nombra jefe regional policial del Callao. Mi patrocinado no tenía por qué saber todos los temas internos, si es una unidad ejecutora, unidad receptora. Los temas internos de la policía los conoce la policía, pero no necesariamente los funcionarios. Y al momento de procesar el pago, él lo asumió como tal. Primera deficiencia administrativa que hasta el día de hoy la Contraloría no tiene la menor intención de subsanar. Y sabemos que este convenio ya no da apoyo logístico a la policía. Si esto hubiera sido un informe de control simultáneo, podrían haber advertido estas situaciones, sobre todo la cláusula 8ª, que es la que se somete a suspicacias de la posición del Ministerio Público y la defensa. ¿Cómo se debe interpretar? Para eso está la Contraloría. ¿Qué dice la Contraloría? Que se suspenda el apoyo logístico. Lamentable que la policía no requiera un apoyo logístico y que el municipio, el gobierno regional, los distritales apoyen. Lamentable. Y lo que es más lamentable, señores, es que este convenio es como ley. Se llama ley de partes. Y uno debe asumirlo en la literalidad. Yo no lo estoy, en todo caso, interpretando. ¿Qué es lo que dice, señor? La municipalidad instruirá al sistema bancario para que construya un fondo intangible. ¿Saben por qué intangible? Que es la gran pregunta. Porque el municipio en esa época estaba sujeto a embargos laborales, embargos contractuales. Por eso el banco Scotiabank dijo, no, intangible para garantizar que esto no sea sujeto a un embargo. Segundo, dice, respecto al número 4, cumplido con el procedimiento previsto en el número 2, que es el pago de compensación económica, el saldo restante será para el apoyo logístico.
¿correcto? Eso es lo que dice el convenio. Y después le sale una adenda número 2, que ¿qué es lo que es apoyo logístico? Pero acá hay un tema muy importante, señores. En el numeral 1 dice que este fondo constituye recursos propios de la municipalidad. ¿Qué significa recursos propios? Que son recursos que solamente la municipalidad recauda. ¿Por qué? Porque la atribución, que es el fin del convenio, que es la administración, gestión y control del tránsito en el Callao, es función única y exclusiva de la provincial. No la tienen las distritales, no lo tiene el gobierno regional, no lo tiene el gobierno central. Solamente las provinciales. Por eso son fondos directamente recaudados. Sobre esto, la municipalidad ha tercerizado, se lo ha dado a una empresa consorcio tránsito ciudadano durante 20 años. O sea, este convenio va a estar vigente por lo menos, calculo yo, 10 años más, si es que no me equivoco. Entonces este convenio es un convenio accesorio a otro contrato que ya se suscribió. Entonces en este convenio se establece que los que operan en el fondo número 2, que es la utilización de sistemas electrónicos donde entra el concesionario, videocámaras, radares y todo el sistema integrado, no interviene la policía, señores, y es lo que no se quiere entender. Cuando un personal policial en su día de franco y de vacaciones es pagado, no trabaja para la policía. Ejemplo, el sistema que se utilizaba en este sistema de protección a los bancos, que lamentablemente se desactivó. Señor presidente, estoy atento al tiempo, ya voy a culminar. Por favor, este punto es importante. Entonces, acá se ha interpretado que son policías en actividad. Pero señores, acá está el fondo número 1. Y el fondo número 1 habla de policías en actividad. Lamentablemente acá se ha hecho una investigación incipiente. ¿Saben por qué? Porque le preguntan a la Diterpor Lima, que es la 7ª región, si han recibido fondos de este convenio. ¿Y saben lo que dice la Diterpor? No. Pero que le están preguntando a la persona equivocada, a la entidad equivocada. Porque si ustedes ven el fondo número 1, que está en el literal B, es el Ministerio del Interior, la unidad ejecutora que recibe. Y ellos sí han estado recibiendo el dinero. Solo que el perito que ha contratado la Fiscalía como perito de peritos, le pregunta a la persona equivocada. Le pregunta a la Diterpor Lima, ¿cuándo la Diterpor Lima? Por favor, revisen el convenio. ¿Cuándo aquí la Diterpor Lima interviene? Si el que firma acá es el director general de la policía. Y en el fondo número 1 se establece que es el Ministerio del Interior que recibirá, y miren qué importante, producto de las papeletas, recibirá el dinero, lo mandará a la región policial del Callao y lo distribuirá. O sea, señores, si acá el informe de control hubiera podido advertir esta incongruencia con el literal B, hubiera dicho, aclara este punto. Entonces, ya no hubiera sido el jefe regional policial del Callao, sino el Ministerio del Interior. Y finalmente se lo hubiera remitido al jefe regional policial del Callao. Pero ¿saben por qué viene este error? No pone el visto bueno ningún asesor legal, ni de la Policía Nacional del Perú, ni de la Municipalidad Provincial del Perú. Porque si esto lo hubiera recibido un asesor legal, hubiera dicho, oye, acá hay un problema de representación. Ni siquiera el funcionario de la municipalidad. ¿Saben quién debió haber advertido esta deficiencia? El asesor legal del Ministerio del Interior. Porque ellos sí saben sus directivas. Y eso lo ha tenido que ver evidentemente el órgano de control interno, pero no lo quiso ver. Pero lo que resulta más lamentable, por favor, colegas, si tratan de pasar a la siguiente. Acá hay un tema que es grave. Y se lo digo por qué. Porque acá se ha utilizado una pericia en este proceso, y este mismo perito se ha utilizado en otro proceso muy similar, que probablemente acá hay un vocal que conoce el caso, el 3857. Y este es el señor, porque ya sabemos que el órgano de control interno pues se utilizó solamente para el tema de la formalización. Vayamos al juicio. Y es el primero en el examen pericial, el único. El señor Henry Arturo Santander Esparza, encargado del informe pericial contable 10-2013, hojas 838. Y esto es el sustento técnico que ha utilizado el juez para condenar a mi patrocinado. ¿Y saben lo que dice este señor? Que efectivamente él hizo un examen sobre lo recaudado en el literal B, numeral 4, y sí, pudo verificar, porque no le dieron la información completa, que sí, se había pagado a los efectivos policiales en situación del servicio individualizado, por los montos, porque los montos eran similares. También ha verificado que se le ha remitido el apoyo logístico a los dos generales. Pero ¿saben lo que dice al final? Pero eran más o menos 4 millones, casi 5 millones. 3 millones para planillas, ¿correcto?
360 más los otros que se le dio a Benedetti, finalmente hubo un gasto de 4 millones. Pero respecto al millón que sobra, no sabe a dónde se fue, no sabe a dónde se remitió, no sabe en qué se gastó. Sin embargo, señores, existe en el expediente 3857, el mismo señor también habla de lo mismo. Y este proceso es de malversación de fondos. Y este mismo perito ha dicho, esa plata del millón se utilizó por la municipalidad para pago de proveedores. Se remitió de una cuenta de la municipalidad a otra cuenta de la municipalidad. Mismo informe, mismo perito, conclusiones totalmente, diametralmente opuestas una a otra. Este es un perito que ha mentido, y ha mentido descaradamente en este proceso, porque es el mismo informe pericial, es el mismo informe de control. Acá no ha variado nada, señores, solo que en este proceso lo ve como una situación, entre comillas, que él no sabe a dónde se fue el dinero, y en otro proceso sí sabe. Y señores, desde mi punto de vista, eso es una prueba ilegal, que no ha tenido que ser ingresada y sustentada como una prueba de cargo en contra de mi patrocinado, porque es evidente que este perito miente. Evidentemente es un perito del Ministerio Público. Entonces, yo con esto quiero dejar en salvaguarda la integridad del Ministerio Público, sino del perito en sí. Para culminar, señor presidente, sí, serás tan amable. Todo lo que yo vengo manifestando, señor presidente, ha sido expuesto en todas las etapas del proceso, en la administración preparatoria, a través de los mecanismos técnicos de defensa y sobre todo en el juicio. En el juicio. Como dijo acá el juez, él ha resuelto en base a todo lo que se actuó en el juicio. Y esto que yo manifiesto se actuó en el juicio. Esto que yo manifiesto ha sido producto de interrogatorio no solamente de la defensa técnica que me antecedió, sino de todos mis colegas, que ahora los veo acá en defensa y que ha realizado el interrogatorio. Dice, yo asumo, el perito dice, yo asumo, yo creo. Sí, yo creo que sí, pero yo de verdad no sé a dónde se fue el dinero. Y finalmente, uno de los sustentos finales, que con esto no quiero decir que el juez ha cometido prevaricato, porque de verdad es un delito y es algo muy fuerte decirlo, y ese fue el sustento y el basamento por el cual le denegó la imputación objetiva y en todo caso la figura de prohibición de regreso a mi patrocinado, es el hecho que él señala que para mi patrocinado y para los demás coprocesados es aplicable fundamento 139, el artículo 13 de la 28750. Señores, para cuando ocurrieron estos hechos, esta norma estaba derogada. Ya estaba derogada. Que es la que habla que efectivamente todos los fondos se tienen que ir al Ministerio Interior para que ellos como dicen, lo distribuyan a los universidades. Estaba derogada. ¿Y saben por qué estaba derogada? Porque esta norma es aplicable para policías en actividad y no para personal que en sus días de franco y vacaciones trabajan para una entidad pública. Entonces, señor presidente, señores vocales, considero que en esta sentencia debe ser declarada nula. ¿Por qué? Si fuera tan amable, acá yo estoy invocando el derecho de defensa, que no lo voy a desarrollar porque creo que con la motivación aparente los hechos son, como que dicen, congruentes, y en este caso creo yo que se ha vulnerado el derecho de defensa porque todo esto se ha hecho en juicio. Todo esto se ha hecho en juicio. En todo caso, señor presidente, dejo a criterio su sala que esta sentencia en sí, y particularmente esta sentencia, se declara nula, que se haga un nuevo juicio y que sea lógicamente un nuevo juez, porque este juez ya está contaminado. Me llama mucho la atención ver los videos que en escasos 2 días se haya podido construir una sentencia de 84 hojas. Ustedes podrán ver en los videos que el juez está con, bueno, ustedes son ente revisor, pero todas las audiencias están con el expediente a la vista. Pues de repente puede ser que en 2 días pueda hacer una construcción de este tamaño. Bueno, en la universidad para yo hacer un trabajo esto lo hacía pues en 15, 20 días, porque había que investigar, pero en fin. Es por estos fundamentos y estos que están lógicamente también contenidos en mi apelación por escrito, que solicito de manera muy respetuosa a esta sala que se sirva a declarar nula la sentencia venida en grado y producto de ello sea un nuevo juicio y que evidentemente sea con un nuevo juez. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. La defensa del señor Palza Palza. Adelante. Señor presidente, con su venia, señores jueces superiores. Bueno, vengo a sustentar los alegatos de cierre con respecto a la defensa técnica de mi patrocinado Julio Modesto Palza Palza. La siguiente, por favor. ¿Qué se le imputa a mi patrocinado y por qué se le condenó en la sentencia de primera instancia? Haber colaborado entre los meses de enero a julio
para la apropiación de 360.000 soles, constituido el dinero proveniente del segundo fondo del convenio entre la Municipalidad del Callao y la Policía Nacional. Del análisis de la sentencia 156, 157 y 158, sus actos de cooperación consistieron en dar visto bueno y conformidades a los comprobantes de pago detallados en los folios 278 del tomo 1, 280, 282, 283 al 286. Como podemos observar, y ustedes cuando revisen el expediente, señores jueces superiores, vamos a determinar que el comprobante de pago, que acá se los muestro a la vista, no existe ningún visto bueno emitido por la gerencia de contabilidad, al cual estaba a cargo mi patrocinado. Lo que sí podemos evidenciar que esta imputación con respecto al acto de cooperación que realizó y se le condenó por complicidad primaria de delito de peculado, queda sin efecto, ya que su acto positivo no es indispensable ni obligatorio con respecto al señor Palsa. Pero ¿por qué más se le condenó al señor Palsa? Se le condenó por haber infringido sus deberes positivos de acuerdo a la norma del artículo 63 del ROF en los literales H y M de la Municipalidad de Callao. Vamos a revisarlo, por favor, en la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué dice su ROF en el artículo 63, y literal H, que es controlar, supervisar y verificar previamente que los trámites de pago cuenten con la documentación sustentatoria fuente que corresponde a ley, y son las siguientes. Artículo 12 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Directiva 05-2010 EF 76.01, sus modificatorias. Ejecución del gasto público, el artículo 12, fase de ejecución del gasto público, certificación presupuestaria, el compromiso y el devengado. Como pueden ustedes ver en la certificación presupuestaria, el que responsable de añadir la clasificadora de gastos, y es una de las motivaciones que hubo en la sentencia condenatoria mencionada, es con respecto a que se aplicó la clasificadora de gastos para otros organismos del Estado. Pero ¿quién hace esta función? La función no lo hace el contador, el gerente de contabilidad. Esta función es directamente el gerente de presupuesto. Que quede claro eso. Y por ese motivo también se le está condenando a mi patrocinado, lo cual también resulta falso y equivocado. El actuar de mi patrocinado, como pueden ver en la diapositiva, es el compromiso. ¿Qué es el compromiso? El acto administrativo en la cual se compromete el presupuesto de la entidad, que es la Municipalidad de Callao. Ese es el registro que hace mi patrocinado al momento de recibir los documentos. ¿Qué documentos son? El requerimiento del jefe de la región policial del Callao, el convenio, la cláusula octava directamente, el informe de la gerencia de transporte urbano, el informe del gerente de presupuesto, y de ahí recién mi patrocinado lo que hace es, en esta etapa intermedia de gerencia de contabilidad, es el compromiso y luego registrar el devengado. Por la obligación. Siguiente, por favor. También se le está condenando a mi patrocinado por el incumplimiento del artículo 63 de ROF, literal H, asignación de función. En este caso se le asignó la responsabilidad de efectuar los registros presupuestales del compromiso y devengado. De acuerdo a la directiva de tesorería, mi patrocinado sí cumplió con su deber positivo, el compromiso de registro correspondiente al presupuesto que nace de acuerdo al convenio y que afecta a la cadena de gasto. Y el siguiente requisito es el requerimiento de la región policial mediante el jefe de dicha región, general Pajo de la Madrid, y cuya aprobación ha sido certificada por el gerente de presupuesto. Y entonces ahí recién mi patrocinado es el devengado, que es el reconsumimiento del gasto presupuestario. Cumpliendo la directiva de tesorería, la 01-2007, el artículo 8, documentación para la fase de gasto devengado, que es directamente el convenio. El inciso 13 dice, convenios o directivas de encargos, o en su caso documento que sustenta nuevas remesas. Y la formalización del gasto devengado es el cumplimiento de los términos contractuales, que es el convenio. Ese es el deber positivo que cumplió mi patrocinado. Y resulta increíble que el señor juez de primera instancia lo haya condenado por el visto bueno, a la cual, y también por el tema de clasificación de gastos, que no es parte de su función. ¿Cómo se interpreta el convenio, señores jueces superiores, para efectos de lo que mi patrocinado cumplió con su rol? Es el siguiente. El saldo es el resultado de los ingresos por las multas y los egresos pagados al personal policial, que ya lo refirió mi colega anterior. Por lo tanto, es un fondo de dinero y que se controla mediante una cuenta corriente. Y la palabra financiar, lo que decía la cláusula octava, literal B, numeral 4, de acuerdo al diccionario económico, es suministrar dinero para el desarrollo de una actividad o sufragar gastos de una actividad. Si se toma en consideración la palabra gastos, esta cubre un universo de egresos.
estas considerados en lo que es las normas presupuestal y contable, como son los sueldos y salarios, las pensiones, adquisiciones de bienes y servicios. Esto es el apoyo logístico. Adquisición de bienes no financieros. Requerimiento: todas las solicitudes han sido recepcionadas al despacho de alcaldía, firmados por el jefe de la región policial del Callao, y se encuentra correspondiente expediente de pago. Completo el expediente de pago. Siguiente, por favor. El siguiente incumplimiento que se le condenó a mi patrocinado y de forma indebida es el incumplimiento del artículo 63, literal M, el cual es verá el cumplimiento de las normas legales que regulan el sistema de contabilidad y normas conexas complementarias. Mi patrocinado en todo momento ha cumplido con la Ley 28708, Ley General Sistema Nacional de Contabilidad, ha aplicado el Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAP, se ha aplicado el Plan Contable General del Sector Público, ha presentado en su oportunidad los estados financieros y también la correspondiente archivo documental y los comprobantes de pago. ¿Qué sucede? Que en la sentencia, con mala aplicación de la norma de la Ley General de Presupuesto, la Ley 28411, el juez de primera instancia únicamente hace el argumento del primer y segundo párrafo del artículo 75 de la Ley General de Presupuesto. Sin embargo, el párrafo tercero o el punto 3 de este artículo es muy importante. Las transferencias financieras se efectúan conforme a lo dispuesto en dichos convenios de cooperación técnica y se sujetan a lo dispuesto en dichos convenios. Para la defensa técnica del señor Palsa, sí está vigente la norma y sí cumplió de acuerdo al convenio. Este establece con respecto al Fondo 2, entrega de dinero, transferencia financiera a requerimiento de la región policial para el apoyo logístico. Y esta cláusula se modificó con la adenda 2, en diciembre, para lo que es el tema de seguridad ciudadana. Pero los requerimientos los establece fijamente el jefe de la región policial, señor presidente. La siguiente. Lo que más grave del agravio y el sustento de la absolución porque se revoca esta sentencia es lo siguiente. Si hacemos una comparación de la acusación fiscal contra la sentencia del juez, se puede apreciar que es una copia fiel de la acusación fiscal. Copia y pega. Ustedes pueden ver en la página 15 y 16 de la acusación fiscal, que lo van a leer, con la página 150, el análisis 157 y página 75 de 84 de la sentencia, es idéntico la acusación y el desarrollo, el análisis condenatorio que hace el juez. Es una copia y pega idéntica, como ustedes pueden ver. Los actos de cooperación con respecto a los vistos buenos de comprobante de pago, que ni siquiera mi patrocinado, cuando lean las lecturas de los comprobantes de pago que los he puesto en folios, van a ver que no los ha avisado. Y encima los supuestos incumplimientos del ROF y MOF, al cual mi patrocinado ha cumplido correctamente con la ley de la materia, como pueden apreciar. Señores, esto es muy importante con respecto a la pericia contable, que ya lo mencionó mi colega que me ha antecedido. Y si podemos ir a la pericia contable, por favor. Ustedes van a ver la pericia contable, la 10-2013, que es materia del... Ya. Bueno, en la pericia contable, el objeto es determinar el total del dinero recaudado por la aplicación del literal B de la cláusula octava del convenio durante el año 2010. Cuánto se percibió por la aplicación de papeletas de tránsito y cómo se distribuyó el mismo. Y se determine si siguieron los criterios establecidos en la citada cláusula. ¿Qué conclusión llegó el perito, el señor Esparza? ¿A qué conclusión llegó? Llegó que se demostró que la cuenta bancaria intangible, la 00770752 del Cochabamba, mantiene un saldo destinado para financiar los requerimientos que solicite la región policial del Callao, ascendente a 1.948.450.20 soles. O sea, no ha habido ni siquiera perjuicio, porque el general Pascual de Madrid únicamente se le entregó 360.000 a requerimiento de él mismo. ¿Qué significa eso? Y aparte, como se ha señalado, esta pericia no solo se utilizó para este tema del delito de peculado, se ha utilizado para el delito donde habían sido investigados mi patrocinado, por el delito de malversación de fondos. Totalmente irregular el argumento de la Fiscalía y proponer esta pericia contable. Para mayor abundamiento, señores presidentes y miembros de la sala, la casación 102-2016 de Lima, muy importante en el tema de peculado con respecto a la cómplice primario, determina en el momento que se realice el aporte, teniendo como base este segundo supuesto, la colaboración propia de complicidad primaria se da en la fase preparatoria de hecho delictivo. Si mi patrocinado en el tema de la fase preparatoria ha cumplido su deber positivo
y en ningún momento visó ningún comprobante de pago, ¿por qué se le va a condenar en ese aspecto? Debería ser absuelto. No solo eso, sino también ya la Corte Suprema en diferentes casaciones ha determinado la existencia del dolo. En la sentencia desarrollada en los análisis 156 al 159 puede evidenciarse que en ningún argumento de la sentencia condenatoria con respecto al señor Palsa se ha motivado el tema del dolo, tampoco en el tema de su participación de complicidad. Las conclusiones que llega a la defensa, señor presidente, para concluir con mi alegato, es el siguiente. En este juicio se ha probado que los comprobantes de pago detallados tanto en la acusación como en la sentencia, que es un copy-paste prácticamente el análisis, como ustedes han visto, no hay ni siquiera la visación ni la conformidad del gerente de contabilidad. Segundo presupuesto, mi patrocinado también ha actuado de acuerdo a su ROF, ya lo demostré, en supervisar y verificar previamente los trámites de pago cuenten con la documentación sustentatoria fuente, que es el requerimiento de la región policial del Callao, el convenio, lo que es la clasificadora de gasto del gerente de presupuesto, que está claro, y el informe de la gerencia de transporte urbano. Entonces, lo que hace mi patrocinado como gerente de contabilidad, que es registro contable, compromiso devengado, el registro CIAF, como ustedes pueden ver acá en el comprobante de pago, y lo van a leer, ¿ya? Y no hay ningún visto bueno. Y la clasificadora de gastos no lo hace el señor Palsa, contabilidad, lo hace la gerencia de presupuesto. Y la gerencia de presupuesto fue la que determinó otras unidades o otros organismos del Estado. Así significa esta clasificadora de gastos. ¿Qué significa? Si la región policial del Callao no era unidad ejecutora, no es de incumbencia del señor Palsa, porque el señor Palsa únicamente ha cumplido su rol positivo de acuerdo al estamento que ha venido de esa manera. Mi patrocinado ha actuado de acuerdo a su ROF. La defensa concluye, no solo por la duda en la interpretación normativa del convenio, porque este juicio es una interpretación del convenio, prácticamente de la cláusula octava, sino también por no haberse probado el dolo. Al momento de intencionar el acto de cooperación del señor Palsa en la supuesta apropiación para un tercero, y ese acto no es dolo ni dolo eventual como afirma la Fiscalía. Por lo que la defensa solicita que se revoque la sentencia impugnada y se la suelta a mi patrocinado. Si bien es cierto, yo estoy pidiendo la revocatoria, señor presidente y jueces superiores, también es bueno que hay un tema de aspecto nuliciente que ya lo mencioné en el alegato de apertura, con respecto a que se aplicó una ley de tercios al momento de la aplicación de la pena. Es una ley posterior que en realidad no se debió aplicar al momento. Y las condiciones personales de mi patrocinado. Eso es todo, señor presidente, con respecto a mis alegatos. Gracias. Gracias, señor abogado. La defensa de la señora Huanca Yura. Ya, señores magistrados, señor representante del Ministerio Público, colega de la defensa. Yo voy a tratar de ser lo más concreta posible y metodológica, ¿no? Acá, mi patrocinado no cometió ningún delito y en la sentencia lo que se ha cuestionado, incluso la vulneración del principio de imputación necesaria. El tema de la motivación también de las resoluciones. Empezaré primero por el tema de imputación necesaria, puesto que si una persona es condenada, los actos que se le imputen deben estar debidamente sustentados. Lo curioso es, y voy a señalar simplemente dos ejemplos, puesto que acá se estaría vulnerando el principio de imputación necesaria. En el caso de mi patrocinada, y tenemos, por ejemplo, el fundamento 161 de la sentencia, siendo que uno de ellos es que, bueno, supuestamente habría dado viso a determinados comprobantes de pago, a unos cheques. Sin embargo, por ejemplo, el comprobante 87868 no fue suscrito por ella, o sea, no fue visado por ella. Entonces, el problema es, ¿cómo es posible que una persona se le indique que ha hecho tal cosa o tal hecho, y por ese hecho se le condene, y sin embargo, no existe esa supuesta visación? Y eso es un hecho grave, eso es un error terrible, ¿no?, respecto al tema de mi patrocinada. Y yéndonos también un poquito más allá, dice en el fundamento 133, ¿no?, habla sobre la transferencia, ¿no?, de tanta cantidad de dinero a Pasco, la Madrid, ¿no?, y habiéndose girado unos cheques, en general comprobantes, los mismos que fueron emitidos por Beatriz Huanca Yujra y Antonio Solís Galloso. Y menciona también una serie de documentos que tampoco fueron visados. O sea, ni siquiera en la sentencia
han tenido, digamos, el detalle de corroborar, digamos, si efectivamente es corroborado, ver la firma, la organización X, para decir, ah, ya, efectivamente, eso está corroborado. No, es fácil señalarlo. Pero el tema es que no se puede, de manera tan rápida, si queremos decirlo así, señalar tal cosa sin tener el debido sustento. Y eso es preocupante. Obviamente eso vulnera, pues, el principio de excepción en este caso, ¿no? O sea, solo señalando esos puntos que se han señalado, incluso en los fundamentos de la apelación, los documentos en los cuales ni siquiera habían sido, digamos, suscritos por mi patrocinada, tales como los comprobantes 83, 4948, 84075, 84862, 85, los que no fueron suscritos fueron 86194, 86661, 86768, 87868. Y he señalado también respecto al tema del fundamento 33 que también se han cometido ese error con otros documentos como el 731-4482, 731-94463, 731-94492, 731-9497 y 731-9452. O sea, ese es un grave error, o sea, es uno de los tantos errores que existe en la sentencia a efecto de señalar, digamos, que habría cometido el delito de peculado. Por otro lado, uno de los otros aspectos es que obviamente al cometer esos errores incluso son vicios de nulidad, porque no se puede hacer eso. O sea, no se puede ir a una sentencia así y señalar, ah, es responsable por tal cantidad, por tal visación. Y sin embargo, no ha sido claro, ni siquiera el medio probatorio que sustente ello. Por otro lado, y acá debo precisar, mi patrocinada, bueno, estuvo encargada del tema del área de gerencia de tesorería. Sin embargo, ella, en el tiempo que ha estado, siempre ha cumplido con las normas. Las normas que son, ya sea la ley de presupuesto, obviamente tienen que revisar, el ROF, el MOF, todos, ¿no?, que establecían, en este caso del ROF, ¿no?, programar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar, registrar las actividades, ingresos y egresos, elaborar y emitir flujo, bueno, en general, una serie, digamos, de funciones que establece el ROF y que también establece el MOF. Ellas no se incumplieron. Ahora bien, acá se señala, a mí me parece una cosa absurda, puesto que cuando existe, en este caso, la visación X, ya sea un cheque, comprobante X, no es porque ella le dé la gana, no, no se puede señalar, ah, ya, porque ella lo avisaba, ella lo firmaba, ella tiene la culpa, no, pues, no se confundan las cosas. Dentro de un proceso administrativo, que es un proceso, ¿ya?, existe un requerimiento. Obviamente, si ella va a agarrar y generar X, sacar un cheque y firmarlo con su sola firma, porque se le ocurrió, obviamente estaría incumpliendo las normas. Obviamente. Sin embargo, en el presente caso, existió toda una cadena, un procedimiento, digamos, administrativo, que incluso uno de los colegas de la defensa señaló que pasaron, digamos, en este caso por la región policial, el requerimiento, por el área de la gerencia administrativa, la parte de la gerencia también presupuestal, de transporte urbano, de contabilidad. O sea, para que mi patrocinada en ese momento pueda visar un determinado documento, no es que ella solita lo hacía, sino obviamente tenía que haber documentos previos, un proceso, porque estos procesos administrativos tienen que cumplir las normas administrativas, en este caso de la municipalidad. Es por ello que incluso tenemos, ¿no?, documentos del memorándum 834-2010 que dispone, en este caso, al licenciado Castañeda, bueno, dirigido, bueno, y firmado por el señor Ramírez Sánchez respecto al tema de un pago de 30.000, por ejemplo, ¿no? O sea, todo es eso así, o sea, todo es con documentos, con memorándum de las diferentes áreas. Entonces, todos los documentos, obviamente mi patrocinada tenía que revisar y recién, finalmente, que llegaba a sus manos, luego de haber pasado, por ejemplo, acá tenemos el memorándum 083, ¿no?, donde, ¿no es cierto?, dice de Villarreal Ruiz, donde indica que se tenía que pagar a Pasco La Madrid. O sea, tienen que pasar toda una serie
de documentos y obviamente si pasaban todos estos procedimientos y ella cumplía con las normas que he señalado y también con el tema del convenio, obviamente estaba cumpliendo con su labor y eso no es ilícito, eso no es peculado, ahí no existe dolo por parte de mi patrocinada porque simplemente cumplió con el tema de las normas. Se señala, y bueno, no quiero repetir algunas cosas que han dicho, digamos, los abogados, pero diré de manera, digamos, muy general, el tema de que, ay, no, que no se debió pagar a esta persona, paz con la María. O sea, en primer lugar, se podía, incluso, en un momento la defensa señalaba que existían excepciones en general las normas. Incluso, ¿no?, la policía ya estableció, digamos, que acá no había ningún problema, que se cumplió con todos los procedimientos. E incluso la directiva de la misma policía, la 0621 DIRGEN, señala en las disposiciones generales, dice, en el punto 5, literal A, dice, las unidades de la Policía Nacional Perú que por cualquier concepto generen y acartan ingresos como consecuencia del desempeño de una actividad policial, función 7, defensa y seguridad, con el empleo de recursos asignados por el Estado, están obligados a ser declarados a la Dirección de Economía y Finanzas de la Policía, dentro del plazo. En otras palabras, incluso la directiva permitía, o sea, permitía, digamos, este tipo de procedimientos. Por lo tanto, mi patrocinada simplemente ha actuado dentro de los procedimientos, dentro de las normas. Eso no existe. ¿Es ilegal? No es ilegal porque lo permite las normas, lo permite el convenio. Entonces no se puede señalar de que mi patrocinada por ese motivo haya actuado, digamos, con peculado, ¿no? Acá se señala, ¿no? Y por ejemplo, y en el punto principal, en el fundamento 161 dice, su acto de cooperación consistió en haber dado conformidad a los documentos tales, ¿no?, sin tener que, al dar visto bueno y firmar los instrumentos antes señalados, estaba autorizando la transferencia de dinero, que carecía de delegación. En primer lugar, el señor Pasco de la Madrid no era un X, era un director, tenía representación y de acuerdo a la directiva se podía hacer y luego él tenía que hacer el documento necesario de acuerdo a su directiva. Por lo tanto, ¿era ilegal? ¿Estaba mal? No, no estaba mal, lo permitía la norma. Por lo tanto, mi patrocinada, cuando tú ha actuado cumpliendo las normas, sencillamente eso. Ha cumplido con todos los procedimientos. Existe documentación necesaria que así lo avala. O sea, no solo las leyes, por supuesto, como ya he señalado, sino una serie de memorandos de diferentes áreas. Lo curioso, y en este caso sí quiero señalar, ¿no?, acá han echado la culpa a muchas personas, han condenado a muchas personas que cumplen, digamos, un rol X. ¿No? La policía, el tema, digamos, de Pasco a la Madrid, el área, digamos, del transporte urbano, en el área de administración, se saltan un poquito más y se van a contabilidad y luego se van a tesorería. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué pasó con la gerencia de presupuesto? Si también tenía, digamos, él también había visto el problema supuestamente de los pagos. ¿Qué? Para él no existe ninguna responsabilidad. O sea, él sí puede ser archivado el caso desde un inicio, a pesar que ser parte de toda esta cadena de presupuestos. ¿Y sabe por qué se le archivó? Porque simplemente se actuó de acuerdo a ley. Si no, no se le hubiese archivado. O sea, el tema es que no puede haber desigualdad de la ley. Si consideraban que el gerente de presupuesto no es responsable, entonces acá nadie es responsable. Porque obviamente todos han actuado de acuerdo a los procedimientos que establece la norma, ¿no? Por lo cual considero pues que acá, en la sentencia, ha habido un exceso y no se ha evaluado, no se ha visto todas las normas que se habían cumplido. Se señala pues que supuestamente mi patrocinada sería la persona que debe fiscalizar la documentación o sustentar el pago. O sea, dicho objetivo, ¿no?, conforme establece el convenio, entonces debería proseguir en la misma línea, ya que mi rol social dice, ¿no?, establecer el asiento contable del compromiso de pago y su denegado, siendo el visto bueno y conformidad al comprobante de pago posterior a su ejecución. Por tanto, su conducta viene, en este caso, en la típica. O sea, en general, hemos notado
que acá en la sentencia no es clara. En la sentencia incluso señala también de que se habría supuestamente vulnerado una serie de normas. O sea, dice que se había vulnerado el tema del ROF, CGL, o sea, pero señala de manera general, no sustenta adecuadamente incluso respecto al tema de la supuesta inconducta, porque dice simplemente hay un apoyo logístico, infringimiento de los deberes, pero no basta decir hay infringido los deberes y tal norma, sino yo tengo que sustentar y tengo que motivar debidamente cuál es la supuesta conducta que mi patrocinada había infringido. O sea, tengo que precisarlo, no debo ser genérica. Si yo lo hago y digo, he infringido tal norma, simplemente no es una motivación real, de acuerdo al artículo 139, inciso quinto. Es una motivación aparente. Si es que yo no la sustento de manera adecuada como ha sucedido. O sea, no basta señalar, digamos, el artículo X determinado y decir que simplemente está infringido cuando ello no es real, ¿no? En ese sentido, ¿no? Un poco para tratar de terminar. Acá mi patrocinada ha sido condenada por una sentencia que no ha precisado debidamente la conducta ilícita de mi patrocinada. Pues no basta decir, ha avisado, sino tiene que decir cuál sería la conducta realizada en la cual yo considere que habría infringido supuestamente la norma. O sea, no decir, ya no ha avisado, sino que establecer de manera relacionada o vinculada la norma y además la conducta supuestamente, digamos, imputada en este caso. Entonces, acá no ha existido una motivación clara, sino una motivación solo aparente e incluso incongruente, conforme ya lo hemos señalado, digamos, en el recurso de la apelación. E incluso ha existido una falta de motivación en muchos aspectos, como ya he señalado, muy aparte del tema de imputación necesaria, que para mí es terrible, ¿no? Que a la vez también vulnera, en este caso, el derecho a la defensa de mi patrocinado, puesto que si yo no tengo claridad, ¿cómo yo me voy a poder defender? Cuando yo tengo ambigüedad, ¿cómo yo me voy a defender? Por esos motivos consideramos, ¿no?, que mi patrocinada en todo momento ha actuado conforme a ley, no es cómplice de ningún delito y por el contrario en la sentencia, además de haber vulnerado el principio de imputación necesaria, ha violado pues la motivación de las resoluciones. Por lo cual solicitamos pues que se declare nula la sentencia por lo antes puesto y también lo puesto por el escrito incluso de apelación presentado en favor de mi patrocinada. Y en todo caso, si fuera de distinta opinión, porque nosotros consideramos que hasta el momento existe una total orfandad probatoria respecto al tema del delito que supuestamente se le imputa, si no fuera de igual precisión, si no opinara el tema de la nulidad, en todo caso nosotros sí consideramos que ella debería ser absuelta en su momento, ¿no? Eso sería todo. Gracias, señora abogada. La defensa del señor Villarreal Ruiz. Señor presidente, señores jueces superiores, a mi patrocinado Jorge Villarreal Ruiz se le ha condenado desde la perspectiva de la defensa injustamente como cómplice primario del delito de peculado doloso por apropiación en favor de un tercero. La sentencia cuestionada objeto de apelación considera de que se habría probado lo siguiente: que mi patrocinado Jorge Villarreal Ruiz habría emitido 5 memorandos como gerente general de transporte urbano, los cuales desde la perspectiva del juzgador han sido indispensables para que el presunto autor del delito de peculado, el gerente general de administración Castañeda Córdoba, pueda cometer el delito de peculado. Segundo, considera el juez de primera instancia que Jorge Villarreal Ruiz habría incumplido la cláusula 12ª del convenio interinstitucional que señala que la municipalidad, a través de la Gerencia General del Transporte Urbano y la Policía Nacional, a través del Departamento de Policía de Tránsito Callao, se encuentra
encargada de velar por su normal ejecución, evaluación y supervisión del cumplimiento del presente convenio. Tercera premisa. La sentencia apelada ha condenado a Jorge Villarreal Ruiz porque considera que él estaba en la facultad y en la obligación de establecer que efectivamente el señor Pasco Lamadrid, general de la Policía Nacional del Perú, no se encontraba con delegación expresa para cobrar dichos abonos. Cuarta premisa. La sentencia de primera instancia señala además que el señor Jorge Villarreal Ruiz no habría cumplido, no habría observado 6 leyes presupuestarias. Bien, señores magistrados. La defensa considera que la estructura de la sentencia apelada está indebidamente interpretada o en todo caso violenta el principio de legalidad penal. El primer motivo de este recurso justamente es que el juez de primera instancia ha hecho una interpretación errónea del artículo 25 del Código Penal que distingue entre la complicidad primaria con la complicidad secundaria. Paso a demostrar. El cómplice, señores magistrados, el cómplice primario, lo que brinda es un aporte para que sea utilizado por el presunto autor para la comisión del delito. Parto por esa premisa. Si es que el autor del delito no utiliza el aporte brindado por el cómplice, lo que se genera ahí es una ruptura del nexo causal entre la conducta del cómplice con el resultado típico dirigido por el autor. Ejemplo, si B le pide a un arma de fuego para cometer un homicidio, A le da el arma de fuego a B, pero finalmente B no comete el homicidio con el arma de fuego, sino con un cuchillo, A no puede ser cómplice, porque el aporte que brindó a B fue desechado. Yo les voy a demostrar que los memorandos emitidos por Jorge Villarreal Ruiz, señores magistrados, no fueron utilizados por el presunto autor del delito de peculado, el señor Castañeda. Fueron 8 procedimientos o 8 abonos que se dieron en favor del general PNP Pasco Lamadrid, de los cuales 8 abonos mi patrocinado intervino en 5. ¿De qué forma? Emitiendo 5 memorandos. ¿Correcto? De estos 5 memorandos, señores magistrados, la Gerencia General de Administración no utiliza el memorando de Gerencia General de Transporte Urbano en el 73.2010, solo utiliza el oficio PNP. Y con el oficio de la policía, inmediatamente Gerencia General de Administración inicia el procedimiento laboral. Es decir, que el memorando de Jorge Villarreal Ruiz no lo toma en cuenta y lo desecha. El aporte del cómplice no fue utilizado. Segundo memorando emitido por Jorge Villarreal Ruiz, el 163-2010. Emite la Gerencia General de Administración su memorando, el 124-2010. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Y acá hay algo interesante. Que en este memorando emitido por Gerencia General de Administración sí toma en cuenta el memorándum de Jorge Villarreal Ruiz. Pero porque yo sostengo que ese aporte no es delictivo. Porque además del memorándum de Jorge Villarreal Ruiz, también toma en cuenta el memo 89-2010 de la Secretaría. Me pregunto, ¿acaso el área de Secretaría General de la Municipalidad está sentado acá? No está. Tercero, se emite el memorando 800-2010 por Jorge Villarreal Ruiz. De igual forma, el gerente general de administración, señores magistrados, no los toma en cuenta y emite el memorando 014-2010. ¿Sobre la base de qué? El oficio de la Policía Nacional del Perú. Y en este tercer pago, con tan solo el oficio de la policía, se inicia el procedimiento para el abono. Desecha el memorando de Jorge Villarreal. Cuarto memorando, 1167-2010. De igual forma, se emite el memorando por Gerencia General de Administración, el 868-2010, y toma en cuenta el oficio de la Policía Nacional del Perú. Y desecha el memorando de Gerencia General. Al igual que el último memorando 1421-2010. Gerencia General de Administración, para iniciar el procedimiento de pago solo y únicamente toma en cuenta el oficio de la policía. Conclusión, señores magistrados. Si Fiscalía sostiene como hipótesis que el aporte brindado por Jorge Villarreal Ruiz para la configuración del delito por parte del autor habría sido la emisión de estos memorandos
y finalmente estos memorandos no fueron utilizados en un sentido delictivo por el autor, no puede haber cómplice. Segundo agravio. Y seguimos con el tema de la complicidad. Primer requisito para la complicidad, que el autor utilice el aporte brindado por el cómplice. Segundo requisito para la complicidad primaria, es de que el aporte que haya dado el cómplice primario sea indispensable, determinante, necesario, imprescindible para que el autor cometa el delito. Lo cual significa que entonces que el cómplice primario es un cuasi autor. El autor, sin la conducta y sin el apoyo del cómplice, no le es posible la configuración del delito. En el caso concreto, para que el señor gerente general de administración Castañeda Córdoba pueda iniciar el procedimiento de pago, necesariamente tendría que haber tenido en cuenta los memorandos de Jorge Villarreal. ¿Para qué? Para que se pueda dar el procedimiento de la abono en favor del general Pascual. Señores magistrados, lo que hay que hacer acá es un juicio hipotético de exclusión. Me refiero a lo siguiente. Si son 8 abonos en favor del señor Pascual a Madrid, vayamos entonces a analizar si es que en estos 8 abonos ha intervenido el señor Jorge Villarreal Ruiz. Porque si no ha intervenido Jorge Villarreal Ruiz en estos 8 abonos mediante la emisión de memorandos, y de igual forma la Gerencia General de Administración ha iniciado el procedimiento de pago, no puede ser Jorge Villarreal Ruiz un cómplice primario. Jorge Villarreal Ruiz no emite memorándum, señores magistrados, en el tercer abono en cuestión. ¿Qué es lo que hace Gerencia General de Administración? Solo y únicamente, con el oficio de la policía, inicia el procedimiento de pago. En la cuarta transferencia, tampoco interviene mediante memorándum el señor Jorge Villarreal Ruiz, y Gerencia General de Administración, de igual forma, inicia el procedimiento de pago. En la sexta transacción, tampoco interviene el señor Jorge Villarreal Ruiz, y de igual forma se inicia el procedimiento. Conclusión. ¿Cómo entonces se puede explicar que los memorándums de Jorge Villarreal Ruiz sean indispensables y necesarios para la comisión del delito por parte del presunto autor, si finalmente no eran necesarios sus memorándums, porque ya el señor Castañeda Córdoba, con la sola emisión de su memorándum, porque él es el que tiene la administración de los fondos públicos, ya puede iniciar el procedimiento de pago? En consecuencia, no es indispensable. Juicio hipotético de supresión. Si yo suprimo los memorandos de Jorge Villarreal Ruiz, de igual forma sí va a iniciar el procedimiento de pago. No hay entonces complicidad. Tercer motivo. Otro elemento que hay que considerar en la complicidad: que la conducta del cómplice haya creado un riesgo relevante que permita, desde una perspectiva objetiva, lesionar el bien jurídico tutelado, patrimonio estatal, que es lo que se protege en el delito de tutelado. Señores magistrados, existen 5 circunstancias fácticas que les va a permitir a ustedes concluir que la emisión de estos memorandos finalmente no han creado un riesgo prohibido. Primero, entre la Gerencia General de Transporte Urbano y la Gerencia General de Administración existe una relación institucional horizontal, no vertical, lo cual significa entonces que la Gerencia General de Administración no se encuentra subordinada a la Gerencia General de Transporte Urbano, porque así lo establece el artículo 57 del ROC y el artículo 136. Los dos se encuentran subordinadas a la Gerencia General de la Municipalidad. ¿Y cuál es la consecuencia de ello? Normativamente hablando, que los memorandos emitidos por Jorge Villarreal Ruiz finalmente no son vinculantes normativamente para la Gerencia General de Administración. Esto es, no son de obligatorio cumplimiento para el presunto autor del delito. Es por eso que en algunos casos no los tomaba en cuenta. Y si no son vinculantes, no genera un riesgo prohibido. Segunda circunstancia objetiva: el gerente general de Transporte Urbano, Jorge Villarreal Ruiz, dio fiel cumplimiento al convenio. Han sido documentos públicos que no se han generado de mutuo propio, sino que previamente había una solicitud por parte de la policía
Gerencia General de Transporte Urbano lo que hace es correr traslado de esa solicitud a la Gerencia General de Administración. Y en los 5 memorandos se hace mención expresa a un amparo normativo, que es justamente la cláusula octava, numeral 4, literal B. Pero, ¿qué es lo que genera un dato